Un hombre prefirió alimentar a su pueblo hambriento antes que llenar sus bolsillos con oro, y lo que el océano le devolvió a la mañana siguiente dejó a todos de rodillas. A veces, la mayor riqueza no se guarda en un banco, sino que se reparte entre las manos de los que sufren. Hoy descubrirás cómo un acto de fe desesperado en medio de la miseria más absoluta puede mover las fuerzas de la naturaleza a tu favor. Te aseguro que el final de esta historia cambiará para siempre tu forma de ver la escasez y la abundancia. Quédate con nosotros hasta el último segundo, porque la lección que este pescador recibió es algo que todos necesitamos escuchar hoy mismo. Empecemos. En el pequeño pueblo de Puerto Silencio, el aire ya no olía a salitre y vida, sino a una sequedad amarga que se pegaba a la garganta. Las barcas, que una vez surcaron las olas con orgullo, ahora descansaban sobre la arena como esqueletos de ballenas olvidadas, con la madera agrietada por un sol implacable que parecía castigar la costa. Hacía meses que el mar se había cerrado. Una veda estricta, impuesta por la naturaleza y la ley, mantenía las redes secas y las ollas vacías. El hambre no era una palabra en Puerto Silencio, era un vecino más que se sentaba a la mesa de cada choza. Julián, un pescador cuyas manos parecían raíces viejas, curtidas por décadas de tirar de la soga, sentía el peso de la crisis en sus propios huesos. Cada mañana se despertaba antes de que el primer rayo de luz tocara el horizonte, con la esperanza de que el color del agua hubiera cambiado, de que el murmullo de las olas trajera noticias de los bancos de peces que se habían marchado a aguas más profundas y frías, pero el mar seguía siendo un espejo azul, hermoso y cruel, que no entregaba nada. Julián miraba a su esposa, Elena, cuyos ojos antes brillantes ahora estaban hundidos en cuencas oscuras. La veía estirar un puñado de arroz para 3 días, hirviéndolo con demasiada agua para que el estómago sintiera que estaba lleno de algo. En las noches, el silencio en su hogar era roto únicamente por el crujir de las maderas de la cama y el sonido del viento que se colaba por las rendijas de la casa. Un viento que traía el aroma de la sal, pero ninguna promesa de sustento. Julián salía a caminar por la orilla, sintiendo la arena fría bajo sus pies. Se sentaba en un madero viejo y miraba hacia el horizonte infinito. Sus diálogos internos eran una batalla agonizante entre la fe y el miedo. ¿Por qué ahora?, se preguntaba. ¿Por qué después de tantos años de trabajo honrado, el cielo parecía haberse vuelto de bronce y el mar de cristal? Sentía una congoja que le oprimía el pecho, una presión física que le dificultaba la respiración. La miseria era un manto gris que lo cubría todo. Las tiendas del pueblo habían cerrado sus puertas a los créditos. Ya nadie confiaba en la palabra de un pescador porque la palabra no llena el estómago. Julián sentía que su dignidad se desmoronaba como la pintura vieja de su bote. Hubo momentos, en la oscuridad de la madrugada, en que pensó en rendirse, en dejar de luchar, en permitir que la corriente de la desesperación se lo llevara. Pero algo, una pequeña chispa de esperanza, casi invisible, lo mantenía en pie. Un jueves, impulsado por una corazonada que no podía explicar, Julián decidió echar su red de mano en una zona de pozas cercanas a los acantilados, un lugar donde nadie pescaba por el riesgo de que las rocas destrozaran el equipo. Pasó horas bajo el sol abrasador. El sudor le escocía en los ojos y sus brazos, debilitados por la mala alimentación, le temblaban con cada lanzamiento. 1, 2, 10, 50 intentos. Nada. Solo algas y piedras. Pero justo cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el agua de un rojo sangre, Julián sintió un tirón. No era el peso muerto de una roca. Era algo vivo, vibrante, furioso. Tiró con todas sus fuerzas, ignorando el dolor en sus hombros. Al sacar la red, no podía creer lo que veía. En el fondo de su pequeña malla luchaban por escapar una docena de pargos rojos, grandes, brillantes, hermosos. Era una pesca milagrosa en medio de la nada. Era la vida misma. Al regresar al pueblo, la noticia se corrió como la pólvora. Julián caminaba con su canasta pesada cuando se encontró de frente con don Esteban, el comerciante más rico de la zona.
un hombre de ojos gélidos que se dedicaba a comprar barato para vender en la capital a precios de oro. Esteban miró el pescado con una codicia que le desfiguró el rostro. Sacó una bolsa de cuero de su bolsillo y la sacudió. El sonido de las monedas de plata resonó en el silencio sepulcral de la calle. «Julián», dijo Esteban con una sonrisa de serpiente, «te compro todo. Ahora mismo. Te daré lo suficiente para que tú y tu mujer coman carne y pan blanco durante 2 meses. Es una oferta que no puedes rechazar. Piénsalo, podrías arreglar tu casa, comprar redes nuevas. Solo dame ese pescado y olvida que lo capturaste». Julián miró las monedas. Representaban la seguridad, el fin de su propio sufrimiento, el alivio inmediato para su espalda cansada y el estómago de su esposa. Pero entonces levantó la vista. Detrás de Esteban, en las sombras de los porches, vio los ojos de los niños del pueblo. Vio a Marta, a Tomás, a sus amigos de toda la vida. Estaban ahí, callados, sin pedir nada, pero sus miradas eran gritos de socorro. Vio la piel pegada a los huesos, vio la tristeza que se había vuelto costumbre. Su mente era un campo de batalla. Si vendía el pescado, él se salvaría, pero el pueblo seguiría muriendo. Si lo entregaba para exportación, el botín saldría de allí en un camión refrigerado y Puerto Silencio se quedaría con el mismo hambre de ayer. Julián sintió un nudo en la garganta. Miró a Esteban y luego miró su canasta. La lucha interna era feroz. «Sé inteligente», le decía el miedo. «Ten piedad», le decía el corazón. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios «Dios provee siempre». Y si disfrutas de estas historias que inspiran, considera suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de fe y superación. Sigamos adelante con el desenlace de esta narración. Julián respiró hondo. El aire parecía haberse vuelto más ligero. Miró a Esteban y con una voz que no le tembló, le dijo: «Guarda tu plata, Esteban. Este pescado no tiene precio porque no está en venta». El comerciante se rió, una carcajada seca y amarga. «¿Eres estúpido, viejo? Vas a morir de hambre por orgullo. Mañana estarás suplicando por un pedazo de pan y yo no estaré aquí para dártelo. Quédate con tu pescado, que solo te durará una cena. Eres un tonto que prefiere la miseria a la fortuna». Esteban se dio la vuelta indignado, mientras Julián, ignorando los insultos, empezó a llamar a la gente. «Marta, Tomás, vengan, hay cena para todos». Esa noche en Puerto Silencio se encendieron fogones que habían estado apagados por meses. Julián limpió cada pargo con cuidado y fue entregando trozos generosos a cada familia. No se quedó con más de lo que él y Elena necesitaban para pasar la noche. La alegría que llenó las calles no era por el sabor de la comida solamente, sino por el sentimiento de que alguien se preocupaba por ellos. El pescador vio cómo el color volvía a las mejillas de los niños y sintió una paz que ninguna moneda de plata de Esteban habría podido comprar. Se acostó con el estómago satisfecho, pero con el corazón rebosante. No sabía qué pasaría mañana, pero esa noche nadie en su pueblo lloró de hambre. A la mañana siguiente, antes del amanecer, un ruido extraño despertó a Julián. No era el viento, ni el trueno. Era un sonido de chapoteo constante, como si miles de manos aplaudieran rítmicamente contra el agua. Julián salió de su casa a medio vestir y se quedó petrificado en el umbral. La playa frente a su choza ya no era solo arena. El mar, en un acto desafiante de generosidad, había empujado hacia la orilla un banco inmenso de peces de todas las especies imaginables. Saltaban sobre la arena mojada, miles y miles de ellos, creando una alfombra de plata viva que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Lo más increíble de todo
era que este fenómeno solo ocurría en el tramo de playa frente a las casas de los pescadores más humildes. Frente a la gran mansión de Esteban, el agua seguía quieta y desierta. El pueblo entero se volcó a la orilla. No necesitaban redes, solo tenían que agacharse y recoger la abundancia. Era un milagro silencioso pero ensordecedor. El mar había devuelto con creces el sacrificio de Julián. El pescador se arrodilló sobre la arena húmeda, con las manos llenas de escamas y los ojos llenos de lágrimas. Había aprendido que cuando abres las manos para dar, el cielo las encuentra vacías para poder llenarlas de nuevo. La historia de Julián nos recuerda que vivimos en un mundo que nos enseña a acumular, a tener miedo de que no habrá suficiente, a cerrar el puño ante la necesidad ajena para proteger lo propio. Pero la verdadera economía del espíritu funciona de manera inversa. La escasez no es la falta de recursos, sino la falta de generosidad. Cuando Julián decidió que el bienestar de sus hermanos era más importante que su propia seguridad financiera, rompió la cadena de la miseria. A veces Dios o la vida te pondrán en una prueba de fe donde tendrás que elegir entre el beneficio egoísta y el sacrificio por amor. No temas dar cuando sientas que no tienes nada, porque es precisamente en ese vacío donde ocurre el milagro. Lo que das con honestidad, con un corazón limpio y sin esperar nada a cambio, siempre encuentra una forma misteriosa y magnífica de volver a ti, multiplicada por 1000. No dejes que el miedo cierre tu mano. Permite que la fe sea la red que capture las bendiciones que aún están por venir. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.